Gracias por el pase. Bueno, este tema es un tema bastante importante, bastante bonito, pero también un poco tedioso para poder entender fácilmente, ¿no? Hay que hacer ciertas prácticas para poder llegar a entender, pero lo importante aquí es tener en cuenta, pues también antes de interpretar la manera de la extracción, la asepsia que debe de tener para este procedimiento que es tan delicado e invasivo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Para qué nos sirven los gases arteriales? ¿Para qué nosotros pinchamos a los bebés? Ahora vamos a aprender tenemos dos técnicas que se realizan, ¿no? Para poder medir estos gases y que sean mucho más exactos a la hora de la medición. Entonces, la evaluación y la interpretación de estos gases sanguíneos van a ser importantes porque nos van a dar una luz de cuánta dificultad respiratoria tiene el neonato al momento del nacimiento y nos nace, pues, como se dice en anatología, planchado o deprimido, ¿no? Y cuánto tiempo nosotros tenemos para poder reanimar a este bebé y no pueda tener secuelas más adelante, o en su defecto, pues, seguir nosotros con la reanimación mediante ya haber tomado el examen de la gasometría y esperar los resultados, ¿no? El recién nacido dice menos de 48 horas de vida, es ligeramente acidótico, pero con retención de bicarbonato y la remoción también del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque dentro de la barriguita él no elimina totalmente el dióxido de carbono que él está eliminando, ¿no? Sabemos que él también respira dentro, aunque tenga líquidos dentro del pulmón, él también respira dentro de la barriguita, pero no respira un 100%. Por eso es que se toma la saturación también de cordón umbilical. El pH con estos dos datos del bicarbonato, que es acidótico el cordón umbilical dentro del útero, el pH va a hacer que llegue a un rango normal de 7.35 a 7.45 en las primeras 48 horas de vida. O sea, recién hasta las 48 horas de vida va a tener este bebé un pH normal, ¿no? Para poder nosotros determinar algún diagnóstico. Entonces, para nosotros tener un examen gasométrico exacto en un neonato, ¿no? Y poder ver qué es lo que el médico pueda ver, qué decisión va a tomar, pues nosotros también tenemos que aprender a leer esos exámenes, ¿no? Pero también tenemos que saber hasta qué momento son ciertos valores y hasta qué momento son los que ya son normales. Como les decía, hasta las 48 horas recién vamos a tener los valores normales de un pH, que es el que va a dirigir si es que vamos a tener pues una acidosis respiratoria, ¿no? O un problema respiratorio a nivel de este bebito. En 1958 se realizó un estudio, ¿no? Por James, donde lo ha titulado El estado de ácido base de los bebés humanos en relación con la asfixia al nacer y al inicio de la respiración. Este médico hizo una investigación en 450 bebés, donde él ha reunido los cordones umbilicales a la hora del nacimiento y ha aspirado la cantidad de sangre, ¿no? De sangre arterial, para poder medir los gases. Entonces, él menciona en ese estudio, llega a la conclusión de que la respuesta o el resultado a estos gases más exactos se dan justamente de la parte del cordón umbilical, más no de las arterias radiales o cubitales a las que vamos a ver luego, ¿no? Entonces, para nosotros medir los gases arteriales en un recién nacido y ver qué tanto daño tienen o qué dificultad respiratoria van a presentar, entonces tiene que ser de cordón. Mientras nosotros vamos haciendo lo que es la reanimación, si es que este bebé no sale de su proceso de depresión,
¿no? Y aún así haya salido, si ha sido una depresión moderada, entonces estos gases también tienen un valor que van a ser más exactos si es que son tomados de la sangre umbilical. Entonces, nos dice también este estudio de que esa información nos va a dar de cómo ha sido dentro, la oxigenación dentro de la barriguita de la mamá, también al momento que están naciendo y una posible condición futura de este recién nacido, ya que si ha llegado a un estado de hipoxia y no ha llegado a oxigenar, dióxido de carbono ha subido en sangre, entonces vamos ya a tener un daño neurológico, no solamente un daño respiratorio, ¿no? O un esfuerzo respiratorio en este bebé. Pero ¿qué nos va a indicar todo eso? Lo que es el exceso de base. Y dentro del exceso de base está el lactato, ¿no? El lactato, como dice el enunciado, en la sangre del cordón umbilical, al nacer es un marcador de hipoxia prenatal y es comparable al pH como herramienta de pronóstico. O sea, si nosotros encontramos en el resultado de esta gasometría lactato, ¿no? Es porque ya este bebé ha estado en una hipoxia mayor a 1 minuto, ¿no? Que ha logrado el lactato cruzar la barrera placentaria y darnos como resultado esta hipoxia prenatal, ¿cierto? A la hora de nacer ya. Entonces, aquí nosotros tenemos los valores normales de un neonato, son tomados del stable neonatal, ¿no? Donde vamos a encontrar el pH arterial, sí, es los valores que nosotros conocemos también a nivel de adultos, 7.30 a 7.45, el arterial, mientras que el capilar tienen los mismos valores, ¿no es cierto? Entonces, igual para la presión de CO2, que es el dióxido de carbono, que está entre 35 y 45 milímetros de mercurio en el arterial, y en el capilar 35 a 50 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno al aire ambiental, ¿no? Cuando está el bebé sin saturación, el valor normal va a ser, sí, perdón, sin oxígeno, va a ser de entre 50 y 80 miligramos de mercurio, y en el capilar, que no va a ser útil para la evaluación si es que hay una buena oxigenación o no, esta va a ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Igual nos da el bicarbonato. ¿Y por qué ya colocamos aquí el bicarbonato? Porque el bicarbonato nos va a dar si es que hay ya un daño metabólico también, ¿no? Una alteración metabólica. Mientras que la PCO2, que es la presión de dióxido de carbono, nos la va a dar los riñones, ¿no? Perdón, los pulmones, el bicarbonato de sodio nos lo va a dictar o nos va a dar como resultado el funcionamiento del riñón. Y el exceso de base en la arterial va a ser a -4 hasta +4, nada más. Muy bien, dentro de los valores de gases arteriales en neonatos tenemos que saber que los trastornos ácido-base son cambios patológicos en la PCO2, en el dióxido de carbono o en el bicarbonato sérico, ¿no? Que producen en forma típica valores de pH arterial anormales. O sea, este trastorno de ácido-base, ¿no? Va a hacer cambios patológicos en la eliminación del dióxido de carbono o también en su defecto del bicarbonato. La incidencia del pH sérico menor de 7.35 se va a determinar como una acidemia. La acidosis va a ser el resultado de esta acidemia, del bajo valor de 7.35 en sangre, del pH, y van a ser todos los procesos fisiológicos que promuevan la acumulación de ácidos a la pérdida de base, del exceso de base. Esto viene a ser lo contrario de lo que es la alcalemia, por ejemplo, ¿no? La alcalemia es el pH sérico, donde lo vamos a notar
con un resultado mayor a 7,45 de pH. Y esto va a abarcar todos los procesos fisiológicos que promuevan la acumulación de base o la pérdida de ácido base. Entonces, la acidemia es el resultado del pH menor a 7,5, mientras que la alcalemia viene a ser el resultado del pH sérico mayor a 7,45. ¿Ya? Y cada uno de ellos nos va a presentar un proceso. La acidemia menor a 7,35 nos va a producir la acidosis y la alcalemia mayor a 7,45 nos va a producir la alcalosis. Muy bien. Dentro del útero de la madre, el bebé recibe, ¿no?, sangre oxigenada mediante la vena umbilical, mientras que por las arterias, ¿no?, se está eliminando el dióxido de carbono. Esta es la placenta, y por la placenta ingresa oxígeno mediante la vena umbilical, ingresa oxígeno, y lo que regresa, cumple su proceso, ¿no?, y lo que regresa hacia la madre mediante las arterias es el dióxido de carbono. Entonces, en ese sentido, pues la muestra tiene que ser, la muestra a la hora de nacer el bebé y tengamos este problema de depresión, tiene que ser una muestra de cordón de las arterias umbilicales, ¿no? ¿Dónde va a ser la inserción para la toma de la muestra? Nos dice que tiene que ser en el lugar más proximal hacia la placenta, donde se tenga que hacer el punto de inserción, ¿no?, del cordón. Entonces, mientras más cerca sea la placenta, vamos a tener también un mejor resultado. Entonces, todos estos cuidados tenemos que tenerlo a la hora de nosotros tomar la muestra para una gasometría. ¿Por qué? Porque nos va a proveer una mayor precisión. Debemos de tener en cuenta también que los límites más bajos permitidos de pH y el bicarbonato en los primeros días de vida son de 7,35 en cuanto a lo que es el pH y 22 de lo que es el bicarbonato, miligramos de mercurio. Las muestras arteriales son el estándar de oro para la evaluación de la oxigenación y la ventilación y el pH. Las muestras capilares son útiles para evaluar todos los parámetros a excepción de la oxigenación. ¿Por qué? Porque ahí ya no vamos a tener, ¿no?, un valor normal de lo que es el pH y el CO2. Entonces, en los capilares nos sirve solamente de alguna referencia para cualquier otro parámetro, menos para evaluar oxigenación, si es que hemos sacado sangre de un capilar, más no de una arteria, ¿no? Los valores de gases sanguíneos capilares pueden ser inexactos si el neonato está hipotenso o hipotérmico. Entonces, este bebé tiene que estar eutérmico, con una temperatura normal, y tiene que estar en un bebé relajado, tratando de estar relajado, ¿no?, tranquilo, para la toma de esta muestra, ya que se alteraría. En el momento de la depresión al nacer y nosotros vamos a extraer la sangre, todo este contexto se va a tomar en cuenta a la hora de la lectura de los resultados, ¿no? La presión de oxígeno y la saturación de oxígeno van a variar, nos dice la literatura, con la actitud, ¿no? No va a ser la misma presión de oxígeno o la saturación de oxígeno aquí en Lima que de un bebé o una persona que vive en la altura. Otro punto que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que nosotros vamos a tomar la muestra es ver la temperatura en la que estamos realizando la toma de la muestra, ¿no? Y en dónde se va a mantener.
Una vez que si se ha tomado la muestra aquí en la maternidad y no podemos procesarla inmediatamente, la colocamos nosotros, la cerramos con su jevecito que viene, con su corchito que viene de la jeringa de aga, y se coloca al refrigerador, ¿no? Em, pero es ideal, dice, que se procese de forma inmediata. Entonces hay que tener en cuenta la temperatura. También tenemos que tener en cuenta la heparina, porque a veces no tenemos las jeringas que son adecuadas para la toma de aga y nosotros lo que hacemos es bañar, ¿no?, la jeringa, aspiramos heparina y eliminamos luego, pero ya se quedan las paredes tanto de la aguja como de la jeringa con heparina y esto a veces no se elimina mucho. Esto también altera lo que va a ser los valores de la gasometría. ¿Por qué? Porque dice que aquí la heparina tiene un pH ácido, lo que va a poder alterar, ¿no?, los valores de los gases. Y se recomienda que sean solo jeringas con fluchet de heparina, ¿no? Son unas jeringas especiales que vienen. El tiempo en la demora de la toma de la muestra es determinante e importante porque los resultados pueden ser interpretados de forma adecuada, ¿no? Por eso es que les comentaba de que a medida que pasa el tiempo, el dióxido de carbono se va concentrando a la hora del nacimiento, desde la hora del nacimiento hasta la toma de la muestra. Y desde la toma de la muestra, si se demora en procesar, también vamos a tener variabilidad de resultados. Y esto pues lo dicen diversos estudios que han demostrado que luego, dice, de los 30 minutos, la muestra ya no será representativa de este paciente. Tras 20 minutos, ¿no?, de medición del exceso base y el lactato, ya no serán variables a pesar de donde se haya realizado el clampeo del cordón. ¿Y dónde se realizará el clampeo de cordón? Más cerca a la placenta, ¿no? El primer clampeo, porque se van a hacer dos, y ahorita lo vamos a ver, ¿no?, para poder hacer la toma de la muestra. Entonces, en una acidemia fetal patológica vamos a encontrar un pH menor de 7,0 asociado a un componente metabólico con un déficit de base o de bicarbonato. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la acidemia aquí, ¿no? Que la acidemia con un pH menor a 7,35 nos va a traer procesos fisiológicos que van a promover la pérdida del exceso base, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que un pH menor asociado a un componente metabólico nos va a traer un déficit de base de bicarbonato. Que cuando ya hay alteración del bicarbonato es donde nosotros vamos a entender de que ya hay una alteración metabólica. Si nosotros tuviéramos el pH por encima de 7,45, vamos a tener una alteración a nivel respiratorio, ¿no es cierto? Bueno, entonces el exceso de base va a estar entre 12 a 16 micromoles por litro y sus complicaciones más severas van a ser en un 10% de los recién nacidos y esta va a aumentar a un 40% con una base de exceso mayor o igual a menos 16. Antes también en el cuadrito vimos los valores normales de la base exceso, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que se toman las gases del cordón, como pueden observar en la fotito, tiene el médico con su mano izquierda una pinza, con la mano derecha él está cogiendo una tijera y hay alguien, un ayudante, que le está clampando por el otro costado el cordón, ¿no?, para que él pueda cortar y obtener los 10 centímetros que se necesitan para poder sacar la muestra de cordón umbilical. Inmediatamente, dice, posterior al parto, previo doble clampeo de cordón umbilical, dejando un segmento entre 10 a 20 entre los dos clamps. Allí en ese espacio se va a realizar la punción. ¿De qué lado? De la que esté más cerca a la placenta, ¿no es cierto? Ya lo comentamos.
Dice que el retardo en el clampeo puede ocasionar disminución del pH asociado a un aumento del exceso de base y de la presión de oxígeno. Claro. Si existe dificultad en obtener estas gases arteriales, debemos de obtener sangre venosa en su defecto, ¿no? En muchos centros, como dicen los estudios, no se cuenta con esta jeringa especial para lo que es la toma de agua, porque su costo es alto. Entonces, lo que se hace, pues, es heparinizar las jeringas de uno, ¿no? Y sacar la muestra arterial para la gasometría. Pero ya también los estudios nos dicen de que esta heparina, al no ser eliminada en su totalidad y que se queda por mucho más cantidad y tiempo dentro de la jeringa, pues altera los resultados, ¿no? Entonces, eso es costo-efectividad para los hospitales. Entonces, no hay, de repente, a veces también aquí en la maternidad tenemos un déficit de estas jeringas, pero tratamos de que no se realice con heparina, se extrae con las jeringas de uno e inmediatamente tenemos que enviar al personal a donde tenemos, porque en atención inmediata no tenemos un equipo para procesar lo que es los gases arteriales, pero sí lo tenemos en el piso siguiente, en las UCI maternas o también en sala de operaciones que están cerca relativamente, ¿no? Entonces, se lleva inmediatamente. ¿Y con qué datos tenemos que tener para nosotros calibrar esa máquina? Porque hay que calibrarla con la temperatura con la que ha estado el paciente, con la cantidad de frío con la que ha estado recibiendo el oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento de que se haga la medición de los gases, tanto del pH, del PCO2, del bicarbonato y del exceso de base, pues se hagan las correcciones y nos den un valor exacto, ¿no? En cuanto a todo lo que, a todos estos procesos que ha tenido el bebé. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver en la foto número 1, ¿no? Hay un clampaje que está proximal al cuerpo del bebé, pero el médico está haciendo otro clampaje hacia la parte cercana a la placenta, donde va a ser ya pues cortada, y de ese espacio entre 10 o 20, aquí cortamos 10 centímetros, ¿no? Entre esos espacios de 10 centímetros se hace la punción para poder nosotros extraer la muestra y poder ser procesada. Como pueden ver en la foto número 2 ya está dividido para ver en la foto número 3 el pinzamiento de esta arteria y empezar a aspirar la sangre para que vaya directamente a ser procesada. Siempre con todos los datos, ¿no? Nombre completo del paciente, temperatura, FIO2 que ha estado recibiendo el bebé. Bueno, acá tengo un video, pero creo que no está cargando. Está bastante inestable el internet hoy aquí en la maternidad. Pero bueno, mientras carga, vamos a ver. Para la toma de gases arteriales, no solamente la tenemos de poder tomarlo del cordón umbilical. Lo ideal es tomar el cordón umbilical, ¿no es cierto? Lo más proximal a la placenta. Pero en el caso que ya no tengamos nosotros cordón umbilical, entonces, ¿qué hacemos? Tomar muestra de las arterias radial o cubital. Entonces, para nosotros comprobar que estas arterias estén permeables, tenemos que hacer el test de Allen. El test de Allen que se hace también en los adultos, ¿no? ¿Y de qué manera? Primero tenemos que palpar la arteria, ¿no? Las dos arterias, no solamente una, tanto la radial como la cubital, palparlas, ¿no? Ubicarlas para posteriormente, ya colocados nuestros guantes, como ven en la figura número 2, coger tanto con el índice y con el dedo medio las dos arterias y con los pulgares, pues presionar, ¿no? Hacer una
ligera presión, donde vamos a observar la mano del bebé. Si ustedes pueden ver ahí en la primera, en la segunda foto también, la mano del bebé está casi cianótica, ¿no? No está rosada. ¿Por qué? Porque estamos deteniendo el pase de las dos arterias para comprobar de que haya permeabilidad de las dos. Si nosotros no hacemos esta operación o este test, pinchamos una vez de que encontramos la arteria y pinchamos, podemos ocasionar daño en esa arteria porque puede estar obstruida en algún lado. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta si está obstruida o no antes de pinchar? Una vez de que yo hago la presión con mis dos dedos, índice y medio, sobre ellas y con el pulgar, en la parte anterior de la mano o de la muñeca, voy a presionar una a una, voy a separar la mano. Primero la mano izquierda, voy a soltar esa arteria que es la cubital, ¿no? Y la manito se va a volver rosada de ese lado y se va a ir poniendo rosada toda la mano. Si ven en la figura 3, yo ya no estoy haciendo presión en la manita o en la arteria cubital, ¿no? Entonces esa mano tiene que regresar a ser rosadita. Quiero comprobar la permeabilidad ahora de la arteria cubital, de la radial. Vuelvo a presionar las dos, la mano se va a poner blanquita, ¿no? Y voy a saltar la arteria radial y esta mano se va a volver nuevamente rosadita. ¿Qué quiere decir? Que hay un paso normal de sangre y esta arteria tiene buen calibre, tiene buena función porque está irrigando todo ese miembro, ¿no? Toda esa manito. Entonces, una vez seguros de que no hay daño, no hay una malformación en la arteria, ¿no? Entonces, ahora sí voy a proceder a hacer la punción de la arteria. Como ven en la fotito última, aquí se le ha ya pinchado al bebé una vez ubicada la arteria. Siempre aquí en la maternidad pinchan la radial. Ya es por protocolo que todos pinchan la radial, ¿no? Pero la literatura dice que puedes punzar tanto la radial como la cubital si no la encuentras. Entonces, no es limitancia que en un lugar lo hagan solamente puncen la radial y no la cubital, ¿ya? Uy, tampoco está cargando este video, pero bueno. Entonces, ahorita les voy a presentar en los videos por el otro lado. Este cuadrito, aunque voy a enviar la exposición, este cuadrito es importante que nosotros lo tengamos presente ya en nuestra libreta de notas, en el servicio pegadito. ¿Por qué? Porque estos son los valores normales de todos los gases en sangre. Tenemos el pH, el PCO2, la presión de oxígeno, el aire ambiente, el bicarbonato y el exceso de base. ¿Por qué? Porque si uno de estos está alterado, ¿no? Así el pH esté dentro de los valores normales, pero el bicarbonato se ha elevado, entonces ya vamos a tener una alteración metabólica compensada, porque el pH no está compensando, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un video bastante interesante para para poder entender. A ver, esperan un ratito para poder presentarlo. Y se puede observar el video. Voy a darle play. ¿Sí? No se reproduce. Ajá, pero sí se puede ver. Sí visualizamos. Ya, me avisa si puede escuchar también. Propiamente de la Porque creo acidosis que hay que metabólica, es importante Correcto, así tener podemos visualizarlo y también escucharlo. escuchar. Ay, qué bueno. Ya, También. gracias. en mente varios conceptos básicos.
Uno de ellos es la definición de pH, la cual nos dice que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Repito, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir esto? Que es a la inversa. Si el pH está por arriba, los hidrogeniones estarán por abajo. Si el pH está por abajo, los hidrogeniones están por arriba. Siempre recuerden que es a la inversa. Ahora bien, una vez entendido la definición, tendremos también que recordar que el pH normal en la sangre va de 7.35 a 7.45. Si el pH está por debajo de 7.35 se denomina acidemia. Si el pH está por arriba de 7.45 se denomina alcalemia. Y seguramente su siguiente pregunta será, ¿es lo mismo una acidemia que una acidosis o una alcalemia que una alcalosis? Y la respuesta es sí y no. Déjenme les explico. El hecho de que yo pudiera tener una acidosis no necesariamente va a tener una repercusión en el pH. Es decir, teniendo una acidosis, el pH puede estar entre 7.35 a 7.45. Sin embargo, si en una acidosis el pH está por debajo de 7.35, ahí sí podemos denominarlo como acidemia. Pasa exactamente lo mismo con la alcalosis. Puedo tener una alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, y tener el pH entre 7.35 a 7.45. Sin embargo, cuando el pH está por arriba de 7.45, esa alcalosis es con alcalemia. Al momento de que tú leas una gasometría, ver directamente el pH no es un buen primer paso para el análisis de este estudio, ya que justamente por lo que acabo de decir, podemos tener un pH normal y no por eso no tener un trastorno ácido-base. Ahora sí, pasemos a los dos amortiguadores del pH, que son el bicarbonato, que es producido por el riñón, y el dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono, que es producida por los pulmones. Cuando hay una alteración en el bicarbonato, denominaremos esto como un trastorno metabólico. Y cuando hay un trastorno en el dióxido de carbono, lo determinaremos como un trastorno respiratorio. Entendiendo esto, entonces repasemos también los valores normales de bicarbonato. Los valores normales van a depender de la bibliografía, pero en general van de 19 a 26 mil equivalentes por litro. Y en el caso de la presión de dióxido de carbono, van de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces repasamos, tenemos un pH que es normal de 7.35 a 7.45, un bicarbonato que lo normal va de 19 a 26 y un dióxido de carbono que lo normal va de 35 a 45. Quedando entendido esto, entonces pasemos al análisis que hay entre el bicarbonato y los hidrogeniones. Pónganme mucha atención. Cuando el bicarbonato está por arriba, los hidrogeniones están por abajo. Pasa lo contrario cuando el bicarbonato está por abajo y los hidrogeniones están por arriba. Al revés, cuando el dióxido de carbono, cuando la presión de dióxido de carbono está para abajo, los hidrogeniones también están para abajo. Medio confuso, ¿no? Pero miren, Magíster, el video está entrecortándose. el bicarbonato y los van a llevar la contraria. Entonces, repito, si el carbonato está arriba, hidrogeniones están abajo, arriba. Y en el caso de dióxido de carbono, guates, panas, ¿Está en como tú les pausa? conozcas en tu país, estos sí se llevan. Se entrecorta. ¿No se observa? El audio se entrecorta. ¿Ah, sí? Creo que es por la conexión misma. La conexión a internet es. La contraria. A Entonces, ver. repito, si no son amigos, se van a llevar la contraria. Si el bicarbonato está arriba, hidrogeniones están abajo. Si el bicarbonato Pero ¿desde dónde se entrecortaba para volver a repetirlo? Por ahí. Vamos a repetir aquí ya. Por ahí nomás, por favor.
Repito, entonces pasemos al análisis que hay entre el bicarbonato y los hidrogeniones. Pónganme mucha atención. Cuando el bicarbonato está por arriba, los hidrogeniones están por abajo. Pasa lo contrario cuando el bicarbonato está por abajo y los hidrogeniones están por arriba. Con el dióxido de carbono pasa al revés. Cuando el dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono va para arriba, los hidrogeniones también están para arriba. Cuando la presión de dióxido de carbono está para abajo, los hidrogeniones también están para abajo. Medio confuso, ¿no? Pero miren, yo tengo una técnica que me sirve siempre para recordar esto. El bicarbonato y los hidrogeniones no son amigos, por lo tanto siempre se van a llevar la contraria. Entonces repito, si no son amigos, se van a llevar la contraria. Si el bicarbonato está arriba, hidrogeniones están abajo. Si el bicarbonato está abajo, los hidrogeniones están arriba. Y en el caso del dióxido de carbono con los hidrogeniones, esos sí son compas, amigos, cuates, panas, como tú les conozcas en tu país, estos sí se llevan. Entonces, por lo tanto, si el dióxido de carbono sube, los hidrogeniones también suben. Si el dióxido de carbono baja, los hidrogeniones también bajan. Esto es sumamente importante, al igual que este análisis que hicimos con el pH y los hidrogeniones, porque nos permitirá entonces entender lo siguiente. Comencemos con el bicarbonato. Cuando el bicarbonato está bajo, ¿cómo van a estar los hidrogeniones? Altos. Si los hidrogeniones están altos, el pH va a estar bajo. Y al pH bajo se le considera como acidosis. Y al tratarse de un trastorno mediado por el bicarbonato, es una acidosis metabólica. En el caso de que el bicarbonato esté elevado, ¿cómo estarán los hidrogeniones? Exacto, bajos. Los hidrogeniones bajos nos reflejan un pH alto y un pH alto se define como una alcalosis. Y al tratarse del bicarbonato es una alcalosis metabólica. Ahora con el dióxido de carbono. Estos, recuerden, sí son amigos, se llevan, hacen lo mismo. Si el dióxido de carbono está alto, los hidrogeniones van a estar altos. Por lo tanto, el pH va a estar bajo. A esta condición se le considera como acidosis. Y al tratarse del dióxido de carbono es una acidosis respiratoria. Ahora, si el dióxido de carbono está bajo, los hidrogeniones también van a estar bajos. Y si está bajo los hidrogeniones, el pH va a estar alto. Por lo tanto, se trata de una alcalosis. Y como es del dióxido de carbono, es una alcalosis respiratoria. Entonces, ya tenemos a los 4 trastornos principales de una gasometría. La acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Pero ¿cómo? Bien, entonces este video creo que resume, lo encontré, hace una explicación bastante buena, un poquito más explicada para poder entender, porque como les comentaba, es un poco tedioso también em, entender esta parte de la gasometría, ¿no? Si nosotros nos aprendemos los valores normales, entonces vamos a eh, poder determinar en algún momento si tenemos algún resultado alterado, ¿no? Qué tipo de daño o qué tipo de problema patológico está teniendo el bebé. Ahora les voy a poner el test de Allen, donde, a ver, ¿cómo está? Está. Internet para malo. Hola a todos, ¿qué tal? En este video, hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a
A ver, me avisan si se escucha, por Ver cómo favor. se hace una gasometría, sobre todo cómo se obtiene la muestra. Esto es un poquito Sí se le escucha. Eh, Adelante, por este, favor. Este video es de una persona adulta, sino que como no se ve muy bien en el de los bebés, pero es lo mismo, nada más que en los bebés, pues ellos no van a abrir y cerrar la mano, pero sí vamos a ver el cambio de coloración. Entonces aquí vamos a ver mejor cómo se hace el procedimiento para que puedan realizarlo en sus establecimientos. A ver. problemático porque se trata de extraer sangre arterial, pero ya vamos a ver cómo se realiza. Esto es importante porque la acidosis compone uno de los componentes de la triada de la muerte. O sea, la gasometría toca hacerla bien y hacerla rápido, porque hay muchos pacientes que no tienen el tiempo suficiente hasta que nosotros tengamos esta información y podamos interpretarla. Antes de hacer la gasometría, tenemos que hacer una prueba de Allen. La prueba de Allen es un estudio o un examen rápido que nos permite confirmar si hay o no perfusión de la arteria cubital. ¿Por qué? Porque la arteria que vamos a pinchar es la radial. Si llega a pasarle algo a esta arteria radial, si la arteria cubital tenía perfusión, bien, la irrigación de la mano no se dañó. Pero si es que la arteria cubital no tenía perfusión y nosotros hicimos y dañamos la radial, la mano se queda sin perfusión y esto es peligroso. Ahora, ¿cómo se hace? Presionamos ambas arterias, cubital y radial. Hacemos que el paciente abra y cierre la mano hasta que pierda coloración. Inmediatamente quitamos la presión sobre la cubital y vemos, si la mano se pinta de nuevo, es que la arteria cubital estaba con buena perfusión, entonces fresco, hacemos la gasometría. Pero si no ocurre esto, o sea, sigue pálida la mano, quiere decir que hay una oclusión en la arteria cubital. Entonces esto contraindica que hagamos la gasometría en esa mano y entonces tendríamos que ir a hacer la prueba de Allen en la otra mano, ¿sí? Siempre hagan la prueba de Allen, muchachos. Mucha gente se le olvida y la verdad es que esto es riesgoso si no la haces, ¿ya? Ahora vamos al procedimiento. Esto es un recordatorio de la anatomía de la mano, entonces le pedimos al paciente que haga puño y entonces ahí sale el tendón del palmar mayor, es el más prominente. Entre palmar mayor y el borde lateral del radio se forma este canal, por ahí pasa la arteria radial. Pero, ojo, lateral está el tendón del supinador largo, la arteria radial está un poquito más hacia medial, como lo ven ahí. Entonces vamos a sentir el pulso en un lado, vamos a sentir el pulso en otro lado y vamos a pinchar ahí. O sea, donde sintamos el pulso, eso nos va a determinar hacia dónde ver. Como ven en la imagen, tú con la mano izquierda sientes el pulso y con la mano derecha diriges la aguja hacia ese pulso. Esta es una aguja chiquita, es una jeringa de insulina, como la ven ahí, que tú la direccionas en un ángulo de 45 grados hacia tú donde sentiste el pulso, ¿sí? Como lo ven, esa es la técnica correcta que se debe hacer. Hay la de pinchar en 90 grados, pero esa es un poquito menos precisa, así que la que ven en la pantalla es como que la mejor. Ahora, hay algo que se les olvida bastante, y es que debes heparinizar la aguja. O sea, no sé si el verbo exista, pero quiere decir que coge